La Edad Antigua. En este video veremos: ¿qué es la Edad Antigua? Características principales, acontecimientos y civilizaciones más importantes. Concepto general. La Edad Antigua es el conjunto de eventos pasados desde el comienzo de la escritura hasta la Edad Media, que tiene su inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente. El lapso de la historia registrada es de aproximadamente 5000 años, comenzando con la escritura cuneiforme sumeria. La Edad Antigua cubre todos los continentes habitados por humanos desde el año 3000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Durante el periodo de tiempo de la Edad Antigua la población mundial ya estaba aumentando exponencialmente debido a la revolución neolítica. En la prehistoria, la población mundial era de 2 millones, aumentando a 45 millones para el comienzo de la Edad Antigua. Para el 1000 a.C. la población había aumentado a 72 millones. Para el fin de la Edad Antigua, el 500 después de Cristo, se cree que la población mundial era de 209 millones de personas. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. En el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y el proceso de urbanización, el Estado, el derecho y la ley, así como grandes religiones como el budismo y el cristianismo. Características. 1. Desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escrituras. Los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcillas, mientras que los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica en paredes y papiro y los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras. El alfabeto fenicio fue adoptado por los griegos, quienes le agregaron las vocales. 2. Preponderancia de las religiones politeístas. La mayoría de los pueblos de la antigüedad creyeron en la existencia de muchos dioses que se asociaban, en general, con fenómenos naturales. La religión de los hebreos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia. 3. Redacción escrita de las primeras leyes. Para garantizar una convivencia armónica entre las personas, durante la Edad Antigua se redactaron las primeras leyes. La primera compilación de leyes conocida data del 1750 a.C. y fue ordenada por Hammurabi. 4. Convivencia entre distintas formas de Estado. En el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Sumerios, fenicios y griegos se organizaron en ciudades-estado independientes. Hebreos, lidios y hurritas formaron reinos unificados. Egipcios, acadios, hititas, asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos construyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos. 5. Predominio de la monarquía como forma de gobierno. Durante la Edad Antigua casi todos los estados tuvieron monarquías absolutas en las que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales. 6. Preponderancia de la guerra como forma de resolución de los conflictos. Las invasiones y los ataques a pueblos, campos y caravanas eran constantes en el mundo antiguo. Los acuerdos de paz eran poco frecuentes. 7. Importancia de la agricultura como fuente de alimentos. Durante la antigüedad, la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran de trigo, cebada, lentejas y garbanzos. Sus excedentes se comercializaban. 8. Jerarquización de las sociedades. En la Edad Antigua, la población se agrupaba en grupos que tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades, la pirámide social incluía los siguientes sectores: realeza, nobles, sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Y 9. Extensión de la esclavitud como principal mano de obra. Los esclavos eran personas que no eran libres y pertenecían a un amo al que debían obedecer. Principales acontecimientos. Primera invasión indoeuropea. Entre el 1800 y el 1600 a.C., una oleada de pueblos indoeuropeos, jonios, eolios, aqueos e hititas, provenientes de las estepas euroasiáticas, invadieron la península de los Balcanes y el Asia Menor. Guerra de Troya. Entre el 1260 y el 1250 a.C. se enfrentaron troyanos y griegos aqueos por el dominio del comercio entre el Egeo y las costas del Mar Negro. Segunda invasión indoeuropea. Hacia el 1200 a.C. una segunda oleada de pueblos indoeuropeos se extendió por Europa meridional, Asia Menor y la meseta iraní. Entre esos pueblos se encontraban latinos, dorios, medos y persas. Guerras médicas. Entre el 490 y el 449 a.C. se enfrentaron el imperio persa y las polis griegas por el dominio de la cuenca del mar Egeo. Los griegos vencieron a los persas y frenaron su expansión hacia el oeste. Expedición de Alejandro Magno a Oriente. Entre el 334 y el 326 a.C. un ejército greco-macedónico de 40.000 hombres, comandados por Alejandro Magno,
conquistó el imperio persa. Alejandro creó un nuevo imperio, que al disolverse dio lugar a los reinos helenísticos. Guerras púnicas entre el 264 y 146 a.C. Se enfrentaron romanos y cartagineses por el dominio del Mediterráneo occidental. Después de 3 guerras, los romanos destruyeron Cartago y se apropiaron de Sicilia, Cerdeña, la península ibérica y el norte de África. Irrupción del cristianismo. En tiempos del emperador romano Tiberio, un judío, Jesús de Nazaret, predicó una nueva religión monoteísta que luego de su crucifixión comenzó a ser llamada cristianismo. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el 395. Invasiones germánicas. A partir del siglo III después de Cristo, diversos pueblos de origen germánico, suevos, francos, godos, etc., traspasaron las fronteras del Imperio Romano. En el 476 después de Cristo, el rey de un pueblo germano, los Hérulos, llamado Odoacro, destronó a Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Este hecho marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Principales civilizaciones de la Edad Antigua. Durante la Edad Antigua se desarrollaron gran cantidad de civilizaciones, entre las cuales se destacan las siguientes. Antiguo Egipto, establecida a orillas del río Nilo, en el noreste de África. Las principales creaciones de la civilización egipcia fueron la escritura jeroglífica, la construcción de pirámides y la momificación de los cadáveres de los faraones. Mesopotamia asiática, situada entre los ríos Tigris y Eufrates. A partir del 3500 a.C. se establecieron allí sumerios, acadios, amorreos, asirios, casitas y babilonios. Sus principales creaciones culturales fueron la escritura cuneiforme, la legislación y el sistema sexagesimal. Antigua Grecia, situada en el extremo sur de la península de los Balcanes, fue la cuna de la filosofía, la historia, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. En una de sus ciudades-estado, la Atenas del siglo V a.C., se creó la democracia directa como forma de gobierno. Roma, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VII a.C., la civilización romana llegó a dominar todas las costas del mar Mediterráneo. En aquellos amplios territorios, los romanos difundieron su lengua, el latín, sus leyes y su manera de construir ciudades. Civilización china. A partir del 3000 a.C. los antiguos chinos, que vivían en la cuenca del río Amarillo, desarrollaron una civilización que inventó el papel, la brújula, la seda, la pólvora y un sistema de escritura basado en ideogramas. Civilización olmeca. Floreció en la costa del Golfo de México. Entre el 1500 y el 500 a.C. los olmecas construyeron centros ceremoniales y desarrollaron un sistema de escritura. Civilización chavín. Se desarrolló entre el 1200 y el 200 a.C. En los Andes centrales. Los chavins fueron politeístas y centraron su economía en el cultivo del maíz y la papa. Cultura del Valle del Indo. Entre el 3300 y el 1200 a.C. sus habitantes construyeron ciudades, desarrollaron el comercio e inventaron un sistema de escritura.